Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a todos a este webinar enfocado en las mejores prácticas de desde el primer día en todo lo que se refiere a DevOps y DevSecOps en la nube. Eh, un reminder muy rápido de guías para nuestra sesión, pues recordemos que hay diferentes niveles de conocimiento y expertise en los asistentes. Respetemos pues las preguntas, las opiniones, eh, mantengamos micrófonos apagados y utilicemos, como mencionó, em, como se mencionó, la opción de Q&A para las preguntas que salgan durante el webinar. Voy a estar respondiéndolas ya sea o durante el webinar mismo o tal vez em, al final de la sesión en la parte de preguntas y respuestas. Muy rápidamente, ¿quién les habla? Soy Ricardo González, Chief Technology Officer de Cloudster. Em, Llevo pues más de 25 años en esta eh, práctica de consultoría y ejecución de proyectos relacionados a arquitecturas de software, arquitectura de soluciones, adopción de nube, proceso de desarrollo de software en diferentes compañías, en diferentes industrias. em, Algunas de ellas son la industria financiera, salud, em, la parte del gobierno, educación, marketing digital. Y bueno, como parte de todas esas experiencias, pues también he tenido la fortuna de conocer y de interactuar con casi ya 1000 empresas diferentes en todos estos años en diferentes proyectos. Y a lo largo de esta carrera, pues diferentes fabricantes me han reconocido como Trusted Advisor alrededor de sus tecnologías y sus prácticas. Por ejemplo, hago parte del grupo de programa Regional Directors, un Trusted Advisor de Microsoft que ayuda a las organizaciones en su estrategia de tecnología y negocios. Lo mismo desde AWS en el programa de AWS Ambassadors, especialistas en la adopción de la tecnología disponible de AWS o el programa de Black Belt como especialista en seguridad. Entonces, sin más preámbulo, eh, vamos a lo que vinimos el día de hoy, sin antes recordarles pues quiénes somos en Cloudster. Somos una organización que nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes, a las empresas a adoptar la nube y a consolidar el uso de la misma. Tenemos, verdad, mucha fortuna en poder haber desarrollado ya más de 600 proyectos y acumulado pues miles de horas de experiencia en áreas como la práctica de DevOps, migración y modernización, seguridad en la nube, recuperación de desastres, escenarios de trabajo remoto, eh, datos, analítica e inteligencia artificial, todo enmarcado dentro de nuestra práctica de gobierno de nube, que considero que es una de las prácticas fundamentales para cualquier organización que está adoptando la nube. Y en ese proceso, pues, hemos capitalizado poder ser parte de múltiples programas con nuestro partner estratégico AWS. Somos especialistas en CloudFormation, migración, DevOps, Well Architected, el framework de Well Architected, y entre otros. Invertimos muchísimo en el desarrollo profesional de nuestro equipo. Uh, Básicamente todo nuestro equipo es certificado, sea equipo técnico o no técnico. Em,
acorde pues a sus diferentes roles. Y esto es para garantizar que este proceso de entrega de nuestros proyectos y servicios pues sea de la mejor calidad y totalmente alineado con las buenas prácticas de nuestro partner AWS. Quiero empezar este contenido del día de hoy con una frase que para mí pues resume mucho de lo que es DevOps en la práctica. Y es que todos dicen que lo aplican, aun cuando no todos lo entienden. Es algo que nos encontramos diariamente con muchos equipos. eh, y es que como muchas tecnologías, prácticas, metodologías, eh, DevOps también a veces se siente como un buzzword para algunos equipos. ¿Por qué es interesante adoptar DevOps y por qué todos quieren aplicarlo o interpretan que lo aplican en algunos casos? Eh, Porque la promesa de aplicar DevOps como metodología y práctica es que toda organización que construye, que entrega software, necesita entregar valor rápidamente. Las épocas de los proyectos de años de duración en la cual solo al final se identificaba que lo que se había especificado ya no tiene ningún tipo de vigencia por, no sé, cambios en el entorno, cambios en la tecnología, eh, etcétera. eh, pues ya son tiempos pasados y cada vez estos equipos requieren entregar más rápido el valor al negocio. Entonces eso es una promesa que es parte de lo que se busca en adopción de DevOps. Las tendencias tecnológicas orientadas a la automatización, a acelerar los procesos basándonos en tecnología. La existencia de procesos mm, más que no solo robustos, sino pesados y manuales, dificultan esa velocidad con la que se entrega el valor e inyectan una gran probabilidad de fallo en dichos procesos. El elemento manual es una inyección de riesgo en los procesos. Y sobre todo, la resistencia al cambio. Si hay algo que los humanos, a los humanos se acomodan muy bien es a la estabilidad. En general, los seres vivos tendemos todos a, a llegar y buscar la estabilidad y una resistencia natural al cambio por el esfuerzo que requiere. Es algo supremamente normal eh, que sucede en cualquier organización, en cualquier equipo. La expectativa de una empresa cuando decide o espera adoptar una práctica como DevOps es poder construir, tener ambientes colaborativos, que todos los equipos participen y contribuyan al mejoramiento, a la entrega de valor, que haya un gran impacto de la automatización en muchos procesos, que se acelere la entrega del software, que se entregue más software más rápido, que haya una mejora en la calidad y la seguridad del software entregado, que haya cabida a la experimentación continua, poder explorar nuevas tecnologías, nuevas formas de ejecutar los procesos que se soportan con el software e incluso nuevas formas de tener un proceso de desarrollo de software. Todo enmarcado dentro de la mejora continua, buscar un mejor resultado constantemente. Esa es la expectativa que tiene cualquier organización porque es la promesa de la metodología conceptualmente hablando. La realidad es un poco diferente cuando vemos lo que sucede en las organizaciones. De acuerdo
al Smarter with Gartner de la ciencia de DevOps, eh, los retos más importantes de las organizaciones para el uso de DevOps están en las personas y los procesos. No es un tema de tecnología ni es un tema necesariamente de información. Estos dos factores tienen una muy baja incidencia en la dificultad para adoptar la práctica. En realidad, el 50% de los procesos de adopción de DevOps se ven retados por las mismas personas, por la inercia, por la resistencia al cambio, eh, o por la dificultad de los mismos procesos que existen. Y para definir DevOps, a mí me gusta empezar definiendo qué no es DevOps. ¿Y qué no es DevOps? DevOps no es una persona. Eh, en muchos equipos uno se encuentra con, no, espéreme, llamamos al DevOps, eh, dándole un nombre a una persona que realiza una serie de actividades, pero pues DevOps es suficientemente amplio como para no poder considerarse una práctica que implemente una sola persona. Y ese no es el sentido, es justamente el sentido de colaboración, el sentido de trabajo más constructivo en equipo que el trabajo de una persona. Entonces, DevOps no es una persona, como se interpreta en muchos escenarios que hemos tenido la posibilidad de explorar y experimentar en muchas organizaciones. El DevOps, entre comillas, termina siendo un todero que hace de todo, pero no puede hacer todo el proceso. ¿Sí? Y pues eso, digamos que dista bastante de lo que es la práctica particular. No es una tecnología particular. No se trata de tener un proceso automático para compilación y despliegue. Eso es solo una fracción del ciclo de DevOps. No es usar Jenkins, no es utilizar pipelines, no es utilizar GitHub. Esos son tecnologías que soportan parte de la práctica, pero eso no es DevOps. No se trata simplemente de automatizar tampoco. Eh, Nosotros podemos tener muchas cosas automatizadas y aún así no estar aplicando nuestra práctica de DevOps. Y es algo que definitivamente no va aislado. No, no es una metodología que se use de forma aislada de otras cosas. ¿Sí? Vamos a ver que al final DevOps en realidad consolida múltiples aspectos. Ya los vamos a ver. ¿Cuál es el ciclo virtuoso de DevOps? Esa iteración infinita, y me encanta esta representación gráfica de este ciclo, porque es un proceso constante, que empieza en la planeación del software, planeación de las nuevas características, del alcance que vamos a tener en un ciclo, en una iteración. Luego pasa por el proceso de codificación, de construcción del código, todo lo que tiene que ver con el código y su ciclo de vida, cómo se almacena, cómo se organiza en una solución basada aprendiendo en los frameworks y lenguajes que utilicemos. Luego pasa a la etapa de construcción y es cómo volvemos ese código algo ejecutable. Eh, Posteriormente a la construcción tenemos las pruebas y aquí es uno de los puntos en los que más vacíos se encuentran en los equipos y es eh, que, por ejemplo, pueden tener gran parte de este proceso automatizado, pero resulta que todas las pruebas son manuales. Y eso le pone un impacto tan negativo a la escalabilidad de este proceso, que pues la prueba es manual, que es que tienen que recorrer todo el ciclo de pruebas. Imagínense una aplicación, no sé, con 100 funcionalidades y en una iteración se construyen dos nuevas funcionalidades.
Entonces, por dos nuevas funcionalidades requerimos probar todo un ciclo de 100 funcionalidades manualmente. Es un costo altísimo. Entonces, ahí pues eso tiene claramente un impacto importantísimo. La entrega del software, cómo se entrega, cómo se puede empaquetar o entregar de tal manera que esté listo para ser desplegado. Y luego el proceso de despliegue, cómo se lleva los recursos a los ambientes de ejecución, ambientes de prueba, ambientes de desarrollo, ambientes productivos. eh, y esto pues también en muchos casos son procesos manuales que tienen muchas organizaciones. ¿Cómo se realiza la operación del mismo? Operación teniendo como referencia el aprovisionamiento de recursos para ejecutar, las métricas que me permiten entender la salud de la carga de trabajo, entender qué está pasando, las trazas, los indicadores de ejecución de la aplicación hacen parte de esta sección de operación y el monitoreo de la misma. Entonces, reaccionar ante alertas y eventos que impacten la carga de trabajo. Si se fijan, esto es una cantidad de actividades que es muy heterogénea y que suceden en diferentes momentos del tiempo y esperar que el DevOps lo haga es una cosa ingenua. No, el DevOps no se encarga de todo este ciclo. Muchas veces está encargado de la persona que muchos equipos llaman el DevOps, tiene enfoque más en la construcción, en la automatización de la construcción, de la prueba, a veces del despliegue y la entrega. Mucho en esta parte es la gran mayoría de la participación de lo que se conoce como el rol de DevOps en algunas organizaciones, pero pues la práctica incluye muchas más cosas que están fuera del alcance de una persona y un solo rol. Esta persona no va a construir el código, no va a planear funcionalmente ni definir los objetivos de negocio del software para poder plasmarlos dentro de una aplicación. Eh, no necesariamente va a ser quien responde ante incidentes o ante situaciones anómalas en la ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, es bien claro que es una práctica que es mucho más amplia que lo que puede hacer una sola persona. Ahora, si involucramos en este ciclo también la seguridad, que es el objetivo de la práctica de DevSecOps, que la parte de seguridad sea intrínseca al proceso de planeación, despliegue, planeación, construcción, despliegue y operación del software, entonces vamos a encontrar una cantidad de actividades adicionales y de procesos adicionales que hacen parte de ese ciclo, como el modelamiento de amenazas, entender por la naturaleza del software que estamos construyendo cuáles son las amenazas a las que se ve sujeto, prácticas de codificación segura, cómo construyo código seguro de tal manera que mi equipo no inyecte, no cree vulnerabilidades en el código con una construcción no segura. La construcción, cómo analizamos desde la perspectiva de análisis estático del código, por ejemplo, las malas prácticas de codificación, cuando estamos compilando podemos hacer ese análisis, o las dependencias de componentes de terceros que pudieran ser vulnerables por alguna razón de implementación, o las pruebas dinámicas, cómo hacemos el análisis dinámico de la aplicación, ya no es estático, sino es en ejecución. En ejecución, cómo vemos qué tan vulnerable es nuestra aplicación. Escenarios de pruebas de penetración, firma digital del código para su entrega, transferencia segura a los destinos de despliegue, configuración de seguridad, escaneo de seguridad sobre las infraestructuras. En la operación poder hacer el parchado necesario para los recursos que ejecutan nuestras aplicaciones, tener toda la evidencia para auditar
la configuración y comportamiento de nuestras aplicaciones, monitoreo de seguridad y el análisis de seguridad para poder responder ante situaciones. Entonces, si se fijan, son una serie de actividades asociadas a las diferentes etapas que tenemos en el proceso y en cada iteración son partícipes. Entonces, esto hace que, pues, de entrada sea muy difícil que una sola persona lo haga. En realidad, son equipos interdisciplinarios cuyas capacidades suman para poder implementar esta, esta, este proceso. ¿Sí? ¿Qué factores determinan la implementación práctica de DevSecOps, de DevOps y de DevSecOps? Hay varios importantes. El primero, y que a veces se olvida por muchos equipos, es los objetivos de negocio. Los objetivos de negocio siempre son el driver para el software que estamos construyendo. Siempre debemos estar pensando en los objetivos de negocio primero y cómo mi software soporta esos objetivos de negocio. La misma estrategia corporativa de hacia qué clientes le apunta, hacia qué mercados está orientado, hacia cuál es la promesa de valor a sus clientes. La cultura organizacional, en la cual, pues, si la inercia es algo predominante, pues es un problema. Si la organización está sujeta o nuestros clientes están sujetos a marcos de cumplimiento y regulación, eso determina también la implementación de la práctica. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos en la implementación? Porque es que eh, la práctica de DevOps, como funciona para mejorar muchas cosas, a veces no es claro por qué se implementa, sino que se implementa porque debería ser, ¿sí? Pero los objetivos para aplicar la práctica son los que guían y ayudan a que esto suceda. Ah, es que necesitamos acelerar el proceso de entrega. Ah, bueno. Ese es nuestro objetivo principal. Entonces, hoy sabemos cuánto nos demoramos, hoy tenemos métricas, empezamos midiendo, empezamos entendiendo qué es lo que pasa y dentro de ese ciclo iterativo empezar a identificar acciones y poder materializarlas para lograr ese objetivo, que en ese caso que es acelerar la entrega. Las capacidades y la preparación del equipo. Esto no es como, listo, desde mañana aplicamos DevOps y mucha suerte. No, realmente esto necesita entrenar a los equipos, entender el porqué de las acciones, el porqué de las tecnologías, el porqué de los procesos asociados. Y también la inversión que requiere el proceso de adopción. Precisamente porque muchas veces los equipos no tienen las capacidades y no están preparados, pues requieren invertir en entrenamiento, en herramientas, en soluciones, pero sobre todo, pues garantizar que ese proceso de adopción se dé de manera efectiva. Quisiera mencionar algunos ejemplos en los que la desalineación estratégica es evidente y va a dificultar la adopción de una práctica como DevOps. Por ejemplo, en una startup que tiene foco con clientes B2B, business to business, sus clientes son empresas en el segmento empresarial, grandes empresas. Ese es el foco de esos clientes para esa startup. Pero si esa startup no tiene prácticas en torno a seguridad y cumplimiento, muy probablemente no va a ser fructíferos sus esfuerzos a venderle a ese tipo de clientes. Porque los clientes enterprise generalmente tienen definidos procesos de seguridad y cumplimiento bastante estrictos dependiendo de la industria en la que se encuentre y eso se lo trasladan también a sus proveedores. Entonces, quiero venderle al mundo enterprise, pero no tengo ningún tipo de práctica en seguridad y cumplimiento, difícil. No uso ni conozco los marcos de cumplimiento, pues fregada. No tenemos una práctica interna para entrenar a nuestros equipos en estos temas. Si no existe esa práctica, pues ¿cómo voy a ofrecer un software que soporte esto? ¿Cierto? Entonces, eso es una desalineación estratégica, porque mi objetivo no está alineado con lo que hago. Lo que hago no soporta mi objetivo.
Una empresa de desarrollo de software sin enfoque en la productividad, sin enfoque en la calidad, sin enfoque en la reutilización, sin enfoque en la seguridad, probablemente no le sea fácil adoptar una práctica como DevOps, ¿sí? Porque si no hay un enfoque de productividad, probablemente hay altísimas ineficiencias, hay pocos procesos definidos. Si no hay un enfoque en la reutilización que impacta directamente la productividad y la eficiencia, pues no vamos a lograr acelerar el ciclo de desarrollo. Sin enfoque en la seguridad, pues que también está muy orientado a la calidad, a los procesos de control de calidad, pues vamos a tener una posible mala experiencia para nuestros clientes. Entonces ahí soy una empresa de desarrollo de software, pero no me enfoco en aspectos como estos, pues ahí hay una incoherencia, una desalineación estratégica. Startups con foco en B2C, clientes, business to customer, con mercado objetivo regional o global. No, queremos venderle a todas las empresas de salud no, a todos los usuarios de Latinoamérica, digamos, regional. Pero no conocemos los requerimientos particulares en cada mercado. No sé, queremos vender, ser la empresa que vende más seguros en Latam, pero no conocemos las diferencias que puede haber entre la, em, la reglamentación local de cada país. Los seguros en Chile se manejan de una forma, los seguros en Brasil se manejan de otra forma, los seguros en México se manejan de otra forma. Entonces, nuestro objetivo está desalineado con lo que estamos haciendo. Sin aproximación para personalización enfocada en geografías. Mi software es este y pues no hago ajustes en cada geografía. Es otro ejemplo de desalineación. Una empresa consumidora de otros proveedores de tecnología sin definiciones claras de lo que espera, ¿sí? Sin tener claro cómo yo consumo a los servicios de los proveedores o qué busco con ellos, pues va a ser difícil poder tener una alineación estratégica alrededor de esto. Estos son ejemplos de algunos de los retos que tiene una organización que quiere adoptar DevOps. Si este tipo de cosas suceden, el reto es mayor, puede ser más difícil. Pero para todo hay solución. ¿Y qué puedo hacer para mejorar la práctica desde el día uno? Tenemos pues varias cosas importantes, pero como cualquier proceso de mejoramiento continuo, debemos enfocarnos en ese ciclo de mejoramiento. Y el ciclo de mejoramiento pues empieza con evaluar la situación, evaluar cuál es la situación actual, cómo es el as is, planear mejoras, cómo es el to be, estamos así, queremos ir acá, y para llegar allá, pues tenemos que implementar una serie de cosas, ¿no? Entonces, evaluar, planear mejoras, implementar un ciclo de mejoramiento básico. ¿En qué consiste la evaluación? Evaluemos la práctica de DevOps de una organización. La evaluación, nosotros tenemos una solución que es eh, el, el assessment de madurez de la práctica de DevOps y DevSecOps. Se enfoca en diferentes pilares como lo son el cultural, en donde evaluamos cómo se manejan aspectos como la retroalimentación continua, la innovación, la mejora continua, qué tan visibles y trazables son los procesos y prácticas relacionadas al aprendizaje continuo. Desde la perspectiva de procesos, la gestión del conocimiento, cómo se vuelve el conocimiento colectivo y no exclusivamente individual, cuál es el flujo de colaboración, cómo es el proceso general de construcción de software, certificación del software, despliegue, monitoreo, seguridad asociadas al proceso de desarrollo. Desde la perspectiva de tecnología, ¿qué tecnologías utilizamos para procesos como la gestión de código fuente, de configuración, integración continua, prueba continua, delivery continuo, despliegue continuo, análisis de componentes, análisis estático de aplicaciones, análisis dinámico de aplicaciones, análisis de infraestructura?
Infraestructura como código, Application Performance Monitor, Site Reliability Engineering. Todos estos son qué tecnologías y cómo las orquesto para soportarme estas capacidades. Recuerden, DevOps no es instalar un Jenkins. DevOps no es tener pipelines. DevOps no es tener un repositorio de código fuente en Git. DevOps es la práctica, es cómo en conjunto tecnología, cultura, procesos y gobierno suman para entregar software más rápido. Desde la perspectiva de gobierno, ¿qué métricas utilizo para medir mi proceso de desarrollo? ¿Qué políticas y controles aplico para garantizar temas de seguridad, calidad, cumplimiento alrededor del proceso? El aseguramiento de las prácticas, el tipo de artefactos que se generan y cómo se reutilizan, y cómo mido los resultados de mi proceso. Todo esto hace parte de la madurez de la práctica. Y en nuestro modelo de madurez, pues tenemos una evaluación cuantitativa y cualitativa de esos diferentes pilares de cultura, proceso, tecnología, en los cuales en cada nivel de madurez de 1 a 5, pues se espera que se apliquen X prácticas. Por ejemplo, eh, a nivel 2 en cultura. Los equipos de trabajo están integrados por desarrollo y QA, se presentan barreras de comunicación, se planifican actividades de innovación, solo se recibe la necesidad del usuario, no la necesidad, no se participa en esa definición de la necesidad. Pero por ejemplo en tecnología en un nivel 4 tenemos control de versiones de diferentes tipos de software, integración continua y delivery continuo automáticos, pruebas funcionales de rendimiento y de seguridad, análisis estático, análisis de componentes. O sea, tenemos una serie de aspectos en tecnología que me permiten tener unos resultados más importantes. Entonces, una vez nosotros aplicamos este proceso de evaluación, de entenderla en dónde se encuentra la organización, también vamos a, también vamos a poder planear esas mejoras. Entonces, esas mejoras empiezan conociendo la situación actual. Este es un ejemplo de los resultados que tuvo uno de nuestros clientes en un proceso de assessment, en el cual el proceso de planning tenía una cuantificación de 2.9, el proceso de código tenía 1.17, integración continua 1.25, pruebas 1.5, delivery continuo 2.86, monitoreo 2.5 y operaciones 3.67. Fíjense que estos son números que uno ve esto y se puede preocupar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si es una empresa que se dedica a construir software y tiene una práctica de código con un score tan bajo, pues hay problemas potenciales. Entonces, esto es la calificación cuantitativa y esto se traduce también en una serie de características de o sea, la parte cualitativa de del análisis. Entonces, por ejemplo, en código se descubrió que el equipo no tiene una herramienta para la gestión de código fuente. Manejan repositorio de archivos. Es decir, el código está en una carpeta compartida ya en algún computador. Si algún día se infecta con un virus, si algún día alguien borra por error esa carpeta, si algún día se daña el disco duro de esa máquina en la cual está el código compartido, tenemos un desastre en esa organización. Solo manejan Bitbucket, un proveedor de repositorios de código fuente para los proyectos nuevos por parte de una persona del equipo. Eso fue lo que encontramos y por eso la parte de código, es por eso y por otros aspectos, la evaluación de código dio tan bajita, 1.17. ¿Cuáles son los accionables propuestos? Pasemos de 1.17 a 2.5, es decir,
más del doble de calificación, lo que significa definir, habilitar y configurar una herramienta de gestión de código y entrenar al equipo en una práctica básica estándar del flujo de desarrollo para gestión de código. Cómo se hace el versionamiento, cómo se hacen las ramas, cómo se hacen los merge entre ramas, cómo se vuelve eso código listo para poder ser compilado y entregado. Capacitar a los equipos frente al manejo del repositorio y las prácticas de codificación que quiera seguir la compañía. Tener un flujo de colaboración en desarrollo estándar y de conocimiento del equipo. Y fortalecer las prácticas de versionamiento de los componentes de software. Por ejemplo, el software tenían, cada vez que desplegaban el software, pues probablemente era una nueva versión, pero no tenían control de cuáles eran las versiones, de cómo se versionaba. Si esta es la de ayer, es la versión 1.234 o la 1.233. No sabían porque no tenían ese control y tenían muchos problemas operando debido a esas inconsistencias en el proceso de versionamiento. Entonces, ¿qué hacemos luego de esto? Teníamos evaluar, teníamos planear las mejoras y ahora vamos a implementar. Entonces, ¿cómo implementamos esas mejoras? Pues se estableció la identificación de una herramienta para poder colocar todos sus repositorios de código. Se habilitó al equipo entrenamiento digital para poder conocer cómo utilizar esas herramientas de versionamiento de código. Se definió una práctica interna para poder hacer la materialización de la misma en el día a día y que todo el equipo estuviera entrenado para poder hacer ese proceso de gestión del código, de versionamiento, de merging, de integración, los pull requests, ese tipo de cosas que es el flujo estándar, el Git flow, es uno de los flujos estándar de gestión de código. Entonces, todo eso se vuelven accionables en ese proceso de evaluación y mejoramiento. Entonces, ¿qué prácticas tienen mayor impacto en la adopción de DevOps? Y aquí yo creo que hay muchas, en cada una de las etapas hay diferentes prácticas que a mi opinión, tienen un impacto importantísimo en cómo se adopta y cómo se ve el resultado de una práctica como DevOps. En la primera, en la primera fase, que es la de planeación, es clave lograr que los objetivos de negocio sean lo más importante, que ese sea el driver para el mejoramiento del software y que sea un proceso iterativo e incremental. Es decir, que partamos en ciclos el desarrollo del software y que con cada ciclo entreguemos parte del valor del software, que sea un producto que funcione, así tenga capacidades limitadas, pero que lo que haga lo haga bien y pueda ir creciendo con cada una de esas iteraciones, siempre enfocándonos en los objetivos de negocio. Por ejemplo, muchas aplicaciones tienen, no sé, tienen algún mecanismo para gestionar sus usuarios, ¿cierto? Crear usuario, eliminar usuario, activarlo, inactivarlo, editarlo, ¿cierto? Pero eso es como una cualquier aplicación. Pero si mi aplicación es para, no sé, ya había hecho vender seguros. Si es para vender seguros, pues la funcionalidad de crear usuarios tal vez no es el objetivo de negocio principal, sino, recordemos, lo que quiero es vender seguros. Luego, en la planeación yo debería tener es funcionalidades orientadas a la capacidad de vender seguros primero. Y eso es lo que más valor me va a generar. No primero, no sé, empezar con toda la lógica para crear usuarios, porque pues eso no me va, después de la iteración no me va a mostrar cómo vendo un seguro, ¿sí? Entonces,
En conjunto, cuando vemos estas dos cosas, hacen una diferencia importante. El objetivo de negocio es lo más importante y en una estructuración iterativa incremental. Desde la fase de codificación, el uso de frameworks de desarrollo. O sea, cosas tan básicas como, no sé, el acceso a repositorios de datos, los procesos de autenticación y autorización, procesos como, no sé, el manejo de memoria, eh, funcionalidades que son comunes en cualquier aplicación. Nosotros no tenemos que construirlas de cero. Hay frameworks ya que existen que nos permiten acelerar este proceso y no estar construyendo cosas que al final no están relacionadas con el objetivo de negocio. Gestionar usuarios no es el objetivo de negocio de mi aplicación de vender seguros. Es una parte operativa, pero no es el core. ¿Sí? Otra práctica que es reciente, pero que tiene un impacto importante, es el código, la generación de código, el desarrollo de código asistido por GenAI. Y esto pues hay herramientas disponibles, Amazon Q Developer es una de ellas, en la cual uno puede apalancarse en inteligencia artificial para acelerar la productividad en el desarrollo del código. Source control, gestión del código, versionamiento, eh, entender pues todo lo que pasa en el código. Y el análisis estático de seguridad. Entonces, todo esto está orientado a aspectos de productividad y seguridad, ¿m? Con estas prácticas. Quiero mostrarles una demo muy sencilla de desarrollo asistido por GenAI con una de nuestras herramientas internas, que es nuestra solución de SecCheck, con la cual nosotros implementamos un modelo que está entrenado en todo el conocimiento relacionado a AWS y con el cual podemos acelerar el desarrollo de algunos artefactos. Aquí en esta demo es una demo muy sencilla en la cual le pedimos que le pedimos cómo implementar una estrategia, una solución de GenAI para identificar nuevas ventas potenciales para nuestros clientes. En este caso, lo que nos entrega este asistente es una serie de pasos para poder implementar, diseñar e implementar una solución. En este caso, una solución de GenAI. En este caso, se enfoca en definición de objetivos, recolección y gestión de datos, análisis y machine learning, aplicación de modelos generativos de inteligencia artificial, integración con las aplicaciones, seguridad y cumplimiento, monitoreo y optimización y el loop de feedback, cómo mejorar constantemente la solución. Ahora, lo que le voy a pedir en este caso, y este ejemplo tal vez vamos a ver a lo último la parte de generación de código, pero le vamos a pedir que nos describa una arquitectura de referencia para una solución como la que acabamos de recibir como respuesta. Entonces, al pedirle una arquitectura de referencia ya me va a indicar qué tipo de servicios voy a poder utilizar, para qué propósitos en esos diferentes pasos de la estrategia de una solución de GenAI. Entonces, en este caso, para la almacenamiento de datos y almacenamiento y recolección de datos, entonces tenemos Amazon S3, AWS Database Services, ya sea RDS, Dynamo, TimeStream, etcétera. Procesamiento de datos y preparación, Amazon Glue, Amazon Lambda. Machine Learning, entrenamiento e inferencia, SageMaker. Generación de insights y despliegue de modelos. Con SageMaker Endpoints podemos operativizar modelos. Integración y capa de presentación. API Gateway como integrador, como punto de entrada. Amplify para desplegar aplicaciones móviles y web. Security and Compliance, IAM y KMS, Key Management Services,
para poder cifrar la data tanto en reposo como en tránsito. Monitoreo y optimización, CloudWatch y SageMaker Model Monitor, que nos permiten entender lo que está pasando con los modelos desplegados en SageMaker, y CloudWatch, pues todas las métricas de los diferentes servicios de AWS. Y con esto, pues nos da un resumen de una arquitectura de referencia. Ahora le voy a pedir, mire, porfa, genéreme una plantilla de CloudFormation para los servicios mencionados en la sección de almacenamiento y recolección de datos de esta arquitectura de referencia. Ahora entonces él va a tomar esa arquitectura y va a generar una plantilla de CloudFormation, y aquí está la generación del código asistido basado en lo que se refirió en la arquitectura anterior, descrita anteriormente. Entonces, veamos aquí, cerremos un poquito y aquí está. Aquí está ya generando una plantilla de CloudFormation. CloudFormation es la tecnología de AWS para generación de infraestructura como código. Y con esto, pues entonces tenemos aquí una plantilla que despliega tanto un bucket con unas características no tan básicas como las reglas de ciclo de vida de los datos también, y una instancia de base de datos RDS para poder desplegar datos relacionales. Entonces fíjense que la generación de este código, pues no escribimos una sola línea y solo le describimos condiciones de nuestro escenario. Esto es parte de lo que se puede hacer con herramientas como Amazon Q, en las cuales podemos integrarlo en nuestros ambientes de desarrollo y enfocarnos incluso en la parte de código en diferentes lenguajes, JavaScript, Java, C Sharp, Python, Node.js, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué otras prácticas tienen impacto desde el día uno? Prácticas como la integración continua, incluyendo las pruebas unitarias. La integración continua, ¿en qué consiste? Para los que no lo conocen, integración continua significa que cada vez que yo hago un cambio en el código, ese cambio debería estar integrado al resto del código. ¿Y qué significa integrado? Que yo pueda compilar todo mi código y verificar que ese cambio que hice no lo rompe. Y no lo rompe no quiere decir que no compile. No lo rompe es que no rompa su funcionalidad. Por eso la integración continua implica en las pruebas unitarias. Yo creo que el número de equipos que, que por sí solos implementan pruebas unitarias en la práctica es muy bajo. Y yo, pues a mí me extraña que no se apliquen, porque realmente el valor que tiene esto es quitarnos ciclos manuales de prueba constantemente. O sea, el impacto de esa automatización es altísimo versus el costo que tiene tener equipos dedicados para las pruebas manualmente. Lo mismo, las pruebas, los análisis de componentes y los análisis estáticos de seguridad de código de aplicaciones tienen que ver con los aspectos de calidad y velocidad. Integración continua, velocidad y calidad, también con las testing, y SCA y SAS específicamente temas de calidad y seguridad. En las pruebas, pruebas automáticas de unidad y de integración. Por lo menos deberíamos tener pruebas unitarias y pruebas de integración de componentes. Esto buscando una mayor calidad y una mejor productividad. ¿Por qué? Si nosotros no probamos dentro del ciclo de DevOps, así de rápido como creamos código y se compila y se despliega, así inyectamos defectos. Así de rápido, tal cual. Esos defectos en el código solo se ven cuando se prueba. Pero si tengo que probar manualmente, no escalo. Si pruebo automáticamente, pues es parte del proceso. Y pueda que me demore un poquito más la ejecución, pero tengo una prueba automática que me va a identificar potenciales bugs desde antes de llegar a producción. Otras prácticas importantes en la entrega, en el release continuo. El delivery continuo, que quiere decir que yo despliego
en ambientes previos. Y aquí es importante el runtime testing, pruebas en ejecución. Las pruebas estáticas solo, solo nos dicen cómo está el código cuando no ejecuta. Las pruebas en runtime nos dicen qué pasa con el código cuando ejecuta. Infraestructura como código para acelerar el despliegue y el análisis dinámico de seguridad de aplicaciones. Entonces, esto enfocado en calidad, productividad, consistencia. Ahora, ¿qué otras prácticas como el deployment? El deployment. Continuous deployment a ambientes como producción. Entonces, allí normalmente el proceso de CI/CD incluye un despliegue en ambientes previos y en algunas organizaciones en ese mismo pipeline se integra un despliegue productivo si el despliegue en ambientes previos funciona bien. Controles de política de la infraestructura. Despliegues tipo blue-green. Blue-green es que en vez, esto se alinea con un principio que se llama la infraestructura inmutable. La idea en la nube, como los recursos son desechables, en realidad son desechables y uno debería tener eso en mente y como un objetivo de pensar en los recursos no como mascotas, sino como ganado. ¿Mm? En los ambientes on-premise no pasa lo mismo. No tenemos recursos ilimitados, no podemos crear nuevos servidores de la nada y destruir los que teníamos. En la nube, el principio de infraestructura inmutable lo que dice es, mire, usted una vez despliega la infraestructura y despliega su aplicación, usted no debería entrar allá a cambiarle cosas, a ajustarle, modificarle, porque el drift, la variación que crea esto en el tiempo se vuelve incontrolable y estamos metiendo entropía al sistema. Entonces, se dice que yo debería desplegar mi infraestructura, desplegar mi aplicación y dejarla así. Funciona, pues configurarla pues para que funcione, pero no modificarla. Si necesito cambiarla, hago un nuevo despliegue de una nueva infraestructura y elimino la anterior. Y los despliegues de Blue Green son una forma de materializar esto. Blue Green es que yo, en vez de tener una, un despliegue sobre el cual vuelvo a colocar mi aplicación, creo un nuevo despliegue de infraestructura con la nueva versión, redirijo el tráfico a la nueva versión y si todo funciona bien, dejo ahí mi tráfico y elimino el despliegue anterior. Eso es Blue Green. Y eso está enfocado a la productividad, consistencia, seguridad, cumplimiento y confiabilidad de las cargas de trabajo. En la parte de operación, cosas que faltan normalmente, pero que hacen la diferencia. Gestión de logs y operaciones como código. La gestión de logs, muchas aplicaciones no generan logs o generan logs que no sirven para la operación, que sirven, por ejemplo, para la parte de desarrollo, pero no para la operación. Operaciones como código. En vez de ir a una consola a hacer clic, deberíamos tener todas las operaciones repetitivas, sobre todo codificadas como scripts o como código para poder automatizarlas y repetirlas de manera consistente. No que cuando lo haga, ay, se me pasó este checkbox y por eso quedó mal lo que cambié. No, pues qué error. Entonces, eso es lo de operaciones como código. Y la observabilidad, poder entender qué está pasando con mi carga de trabajo en cualquier momento. Todo esto enfocado a calidad y velocidad. Otra práctica, el monitoreo. Acciones por alerta. Del mundo on-premise se heredó una práctica que me parece horrible. Personalmente me parece horrible esa práctica. Y es tener alertas por cosas que no voy a accionar. Y hay una razón. En el mundo on-premise, mis recursos son más limitados, ¿cierto? Entonces, la capacidad se consigue es para el escenario pico, el máximo posible, no como en la nube. En la nube yo aprovisiono lo mínimo que requiero y autoescalo para cuando necesito crecer. Entonces, las alertas, por ejemplo, de CPU en máquinas on-premise empiezan en cuando está en 30% del CPU, cuando está en 40, en 70, en 80,
en 90. Pero en ninguno de esos casos puedo hacer nada, porque si llega a 50, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo algo? Si no hago nada, esto realmente es una alerta. Si llega a 80, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo aprovisionar otro servidor? No tengo los recursos físicos, pues para qué es una alerta al final esa. Es una alerta sin acción. En la nube yo debería tener siempre acciones por alerta. Si llego a 80% de CPU, 85%, listo, autoescale y crea una nueva instancia porque vemos una tendencia de crecimiento constante durante un periodo de tiempo. Debe haber una acción. Ah, que el disco duro se está llenando y está en el 90%. Ah, esperemos a que una persona entre y amplíe el disco o borre los logs que llenan el disco. No, tal vez esa no es la acción. La acción debería ser algo eventualmente automático que cuando se prende la alerta automáticamente se ejecuta alguna acción o que amplíe el disco o que borre datos de basura. Eso se convierte en la respuesta automática a eventos. Y cuando respondemos de manera automática a eventos también de seguridad, mejoramos la confiabilidad y la seguridad de nuestras aplicaciones. También, ¿cómo aplico políticas y controles desde el día uno? Pipeline de validación. Entonces, la infraestructura como código, si utilizamos la práctica de infraestructura como código, yo puedo validar prácticas, buenas prácticas desde antes de que se despliegue. Y eso es importante, importantísimo, porque una vez desplegado, pues ya estoy no cumpliendo cosas. Ya vamos a terminar en unos minutos. Hay una pregunta a qué horas termina. En 5 minutos estamos terminando. ¿Qué es el gobierno de nube? El gobierno de nube es todos los procesos, políticas y controles que usamos para administrar, supervisar y proteger los recursos de nuestra nube. Esto implica gestión de identidad, política, controles, cumplimiento, gestión de recursos, gestión de costos, y entre otros. ¿Y qué es lo que logro cuando yo tengo una práctica de gobierno de nube? Pues un ambiente que está listo para recibir cargas de trabajo, para crear nuevas cargas de trabajo, que está optimizado y eficiente, basándonos en las funciones de gobierno que son controles, conectividad, gestión de identidad, seguridad, operaciones de seguridad, gestión del servicio, observabilidad, gestión financiera de la nube y empaquetado y distribución de aplicaciones. Todo esto apalancado en los pilares de Well Architected Framework: excelencia operativa, seguridad, confiabilidad, rendimiento, sostenibilidad y optimización de costos. Eso es lo que logramos cuando tenemos una práctica de gobierno de nube que se alinea totalmente con los objetivos de la práctica de DevOps: hacer uso eficiente de los recursos eh, con una aceleración de la entrega al software. Ejemplos de controles: hay controles que pueden prevenir que pasen las cosas. Por ejemplo, prevenir que yo cree máquinas virtuales que sean públicas para Internet, ¿sí? O correctivos, los detectivos que identifican cuando pasó algo. Ah, crear una máquina y esa está pública, lo identifiqué y podría automatizar una remediación o solo notificar para que sea accionado. Y los proactivos que analizan la infraestructura como código antes de desplegarse, y si no se cumplen con las condiciones que se espera, pues ese despliegue no se puede realizar. Entonces, lo que buscamos es que con la práctica de gobierno de nubes se definan esos controles que apoyan la práctica de DevOps a lo largo de toda la organización. En conclusión, el mayor reto para la aplicación de las buenas prácticas son las personas. La alineación organizacional es clave para el éxito. Si la organización busca unas cosas, pero su ejecución está orientada a otras, va a ser muy difícil poder adoptar algo como DevOps. Adoptar necesita entender dónde estoy. Y eso es lo que resolvemos con nuestro modelo de evaluación de madurez en la práctica de DevOps y DevSecOps. Un modelo de gobierno me va a simplificar
la aplicación de controles que alineen la teoría, las políticas y definiciones generales a la práctica, que es los recursos que yo despliego, las aplicaciones que yo despliego, sobre todo en ambientes que tienen requerimientos de gobierno, de cumplimiento. Esto es fundamental. Y el uso de múltiples tecnologías, incluyendo GenAI, van a tener un impacto importante en este proceso, ya que de forma aislada no son la solución. La tecnología en sí no es una solución para el problema que busca resolver la práctica de DevOps. Entonces, con esto, pues termino este contenido y pues pasamos a algunas preguntas. Y si quieren, creo que podemos hacerlas incluso con micrófono abierto si se requiere. Veo por acá una pregunta. ¿Cuál puede ser un ejemplo de un marco de cumplimiento? Un marco de cumplimiento es eh, unas, una referencia de condiciones que una organización se compromete a cumplir para ser avalado por un tercero. Por ejemplo, marcos de cumplimiento son un marco como PCI, el marco de cumplimiento que aplica para las empresas que procesan pagos con tarjeta de crédito. Este marco define una serie de controles en los procesos, en la tecnología, en las personas, que alguien que quiera procesar pagos va a tener que implementar. O ISO 27001 es otro marco de cumplimiento alrededor de la seguridad de la información. O HIPAA es un marco de cumplimiento orientado a aplicaciones que manipulan datos médicos de usuarios. ¿Sí? Ese es otro marco de cumplimiento. Entonces, al final, cada marco de cumplimiento define una serie de controles, una serie de prácticas, recomendaciones que se deben seguir. Y si yo estoy en una industria a la cual hay marcos de cumplimiento predefinidos, pues lo ideal es que yo me alinee a ellos para poder garantizar que los servicios que yo presto a mis clientes pues están acordes a esos marcos de cumplimiento y regulación que los afecta. Esos son los marcos de cumplimiento. No sé si tengamos alguna otra pregunta. No veo ninguna otra pregunta por aquí en el Q&A. No sé si alguien quisiera preguntar algo más. Bueno, él parece... Ah, por acá. No me interesa. Ya. No, ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, ¿no? Entonces, pues si no hay preguntas, Sí, hay no un me par queda... más. Mira, Sí, no las veo. Ah, ¿qué ya, perdón, perdón, opinas? ya. ¿Qué opinas de GitLab Ultimate para todo el DevSecOps? Eh, en general, el set de herramientas, el set de herramientas a escoger, sea GitLab, GitHub, la Code Suite de AWS, sea Atlassian, sea el fabricante que sea. En realidad, pienso que de los elementos más importantes que se deben tener en cuenta allí son cómo esas herramientas me permiten y me facilitan el gobierno de mi ambiente, de mis ambientes. ¿Sí? Por ejemplo, cómo centralizo el control, cómo homogenizo políticas entre ambientes, cómo lo logro estandarizar o promover a lo largo de la organización. Hay veces que entre más herramientas lo que hago es fragmentar el control y fragmentar el gobierno y eso puede ser operativamente costoso. Es como mi opinión en general, no sobre esta en particular, sino en la multiplicidad de herramientas, ¿no?
Creo que es necesario enfocarse, definir los objetivos que se buscan con la práctica y las herramientas que lo soportan al final dependen es de esos objetivos. ¿Sí? Muchas veces, em, muchas veces las herramientas tienen un sinfín de funcionalidades y capacidades, pero que dentro del objetivo de negocio no suman. Entonces, pues estamos pagando por algo que no usamos eh, o, o se usa, pero pues no se acciona, se ve y no se acciona. Entonces, creo que mientras alineemos las cosas con los objetivos de negocio, de ahí, a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. Esa es mi opinión general de las herramientas. Tenemos otra pregunta que, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la cantidad de logs de seguridad? No tengo claro hacia qué punto va, pero pues creo que esto al final depende de los requerimientos de cumplimiento normalmente que tengamos en la organización y de las políticas de seguridad que se definen en la organización. Eh, Como práctica general, uno debería siempre eh, tener los logs no solo de seguridad, sino los logs de aplicación, los logs de llamados de APIs, los logs de accesos, etcétera, etcétera. Y pues una práctica importante en la nube es consolidar esos logs de manera aislada del ambiente de ejecución. Es decir, aunque se generen en un ambiente, digamos en mi ambiente productivo, los logs no los guardo con esos recursos del ambiente productivo, sino que los llevo a otro ambiente aislado, a otra cuenta en el caso de AWS, y los consolido allí para su posterior análisis y utilización, consulta. Pero estos son datos que crecen y crecen y crecen en el tiempo, ¿no? Entre más cargas de trabajo, más logs voy a tener y debo tener la capacidad de procesarlos, a veces en tiempo real o en background. Pero sí algo que ayuda es establecer un ciclo de vida de los logs. Y el ciclo de vida del almacenamiento de los logs es importante porque, por ejemplo, por cumplimiento en un marco como PCI se requiere que sean al menos 5 años de logs. ¿Sí? Y esos logs, pues tengo que guardarlos porque si no, no estoy cumpliendo. Luego tendré que aprovisionar los recursos para poderlo almacenar. Necesito un almacenamiento económico. ¿Por qué? Porque normalmente los logs viejos yo no los voy a estar mirando, entonces tengo que definir un ciclo de vida en el que esos logs viejos me los lleve a un almacenamiento cada vez más económico. Entonces, entre más viejos, más económico el almacenamiento. Y eso es una práctica, es una forma de optimizar y de manejar el volumen de logs que se generan orientados a aspectos de cumplimiento y seguridad. Por acá hay otra pregunta. ¿Crees que por la llegada de la inteligencia artificial hay que intensificar nuestra robustez en cuanto a seguridad? Definitivamente. No sé si leyeron el fin de semana una alerta de Google sobre un ataque hecho a través de inteligencia artificial, suplantando a Google, a agentes, a personas de Google, para convencer a los usuarios de eh, hacer el procedimiento de recuperación de cuenta de correo con un agente malicioso. Básicamente lo que estaban haciendo era una estafa de phishing, pero suplantando llamadas telefónicas de agentes de Google con voz generada por inteligencia artificial, eh, con mensajes y sitios web generados para engañar al usuario y poder facilitar la toma de las cuentas de correo por parte del atacante. Y esto es con inteligencia artificial. Y esto es teniendo objetivo personas. Entonces, los procesos en general más automáticos pueden tener incluso más riesgo.
Entonces, definitivamente sí, hay que intensificar la postura de seguridad. La seguridad debería ser un aspecto intrínseco en el proceso de desarrollo de software. Uno no debería hablar ya más de DevOps, sino siempre hablar de DevSecOps, porque la seguridad es una parte intrínseca. Un problema desde la perspectiva de adopción de seguridad en los equipos de desarrollo es que ven la seguridad como algo adicional, algo que se coloca al final, después de que desarrollamos toda la aplicación, ahora sí pongámosle la seguridad. Y como vimos en el ciclo de DevSecOps, eso no es así. La seguridad hace parte de cada una de las fases del proceso. No es ponerle un firewall a la aplicación, no es solamente cifrar los repositorios, es cómo la misma aplicación integra los principios de seguridad desde el día cero. Entonces, la seguridad siempre ha debido ser un elemento de altísima prioridad en los ciclos de desarrollo. Bien, creo que ahora sí no tenemos más preguntas. No hay más. Súper. Bien, no, pues definitivamente muchísimas gracias a todos. Creo que como siempre esperamos poderles aclarar algunas de estas ideas relacionadas a la práctica de DevOps y a cómo poder aprovechar desde muy temprano las ventajas de la práctica y poder integrarlas en nuestras organizaciones. Em, entonces, bueno, no, muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en un próximo webinar que estén atentos a nuestra programación. eh, como siempre, invitados con todo el gusto. Muy buena tarde a todos. Hasta luego.